Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, ya en noviembre, primer programa de noviembre, esta vez con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. El doctor Cairo Amador no está con nosotros, obligaciones de trabajo le impiden estar con nosotros esta vez. ¿Cómo estamos, Humberto? Aquí, iniciando noviembre. En olor de diciembre ya. Y del nacimiento del día de hoy en Bangkok, en Tailandia, de la zona de libre comercio mundial más grande de la historia, que se llama Asociación Económica Integral Regional. Ni más ni menos, son 15 países, obviamente propuesta inicialmente por China, la República Popular China, pero a la que se han sumado Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, además de los 10 países que integran el ASEAN. Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Birmania, Camboya, Laos y Brunei. A última hora no se adhirió al nacimiento de esta asociación la India, alegando intereses nacionales. Porque para nadie es un secreto a estas alturas que esta asociación nace lógicamente incentivada, nunca mejor dicho, o estimulada, si se prefiere, por la tensión comercial entre China y Estados Unidos, aquella guerra comercial unilateralmente abierta, por ejemplo, con la retirada, para la redundancia de nuevo, unilateral de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TPP. Aquel TPP que fue diseñado por Barack Obama durante su administración llegó a aglutinar a 11 países de la región asiática, ¿no? Entre ellos Japón. Pero entonces este nuevo acuerdo que nació el día de hoy, justamente en Bangkok, y que hará falta que sea ratificado por los parlamentos respectivos de los 15 países fundacionales, comenzó a gestarse hace ya 7 años, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar al Transpacífico? Bueno, porque es decir, el Transpacífico está en stand-by, ¿no? Es que el Transpacífico prácticamente entró en hibernación, por decirlo eufemísticamente, en el momento que Estados Unidos se retiró. Sí. Si fue creado a iniciativa del gobierno norteamericano, como dijimos durante la administración Obama, pues si se retira Estados Unidos, prácticamente fue diseñado para que fuese la columna vertebral de la influencia comercial y económica de los Estados Unidos en la región, ¿no? Pero como Trump lo que hizo prácticamente de manera inmediata al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, fue retirarse, ¿no? Entonces, este acuerdo denominado Asociación Económica Integral Regional empezó a negociar, fue propuesto en Camboya por primera vez por los chinos populares, la República Popular China. Entonces, como vemos, han tardado 7 años las negociaciones, ¿no? Y en buena medida, como comentábamos antes, le debe su impulso definitivo para constituirse no solamente la tensión comercial entre Estados Unidos y China, sino la desaceleración generalizada en las economías asiáticas derivada de esa guerra comercial, sí. Entonces, pero hay que decir que este acuerdo y el TPP son muy diferentes, porque el TPP estaba centrado en reducir barreras no arancelarias, por ejemplo, los aranceles relativos a la protección del medio ambiente, los estándares para la inversión extranjera, ¿no? Sin embargo, el Acuerdo Regional Integral que se ha suscrito hoy, que ha nacido hoy más que y se ha suscrito a falta de ratificación parlamentaria, ¿no?, enfatiza principalmente en los aranceles, sin referirse a las protecciones a los derechos laborales que ofrece el TPP, ¿no? Entonces, esta alianza va a requerir no solamente la ratificación de los parlamentos nacionales,
sino que ha resultado muy atractivo para los 15 países fundadores en la medida que eliminará aranceles sobre más del 90% de los bienes que se intercambien comercialmente hablando entre sus miembros, ¿no? En ese tema de los derechos laborales, al final de cuentas, estos son países, por lo menos los del sur asiático, con grandes zonas francas que han sido señalados justamente de tener una política laboral que permite explotación infantil, por lo menos, o entre otras cosas, mano de obra muy barata, sin embargo muy calificada. Porque es decir, no estás hablando de las zonas francas de aquí que se dedican prácticamente a la costura, sino que ahí son zonas francas tecnológicas. Pero pues, en ese aspecto puntual al que te estás refiriendo difiere del TPP. No ha entrado a regular ese tipo de derechos laborales, ¿no? O de protección laboral, ¿no? Pero enfatiza, se centra a la eliminación de no solamente al más del 90%, a los aranceles sobre el más del 90% de los bienes del comercio regional, sino protecciones, incluye proteger la propiedad intelectual y tiene varios capítulos, son 20 capítulos los del acuerdo, ¿ya? Varios capítulos sobre inversiones y comercio de bienes y servicios. No deja de contemplar los mecanismos para resolver disputas comerciales entre los países. Sí, pues a fuerza, ¿no? Entonces, hay ahí India que estuvo como invitado, incluso los Estados Unidos estuvo como invitado, pero sí, en la cumbre de la ASEAN, pero obviamente no forma parte del acuerdo suscrito, porque la India en particular tiene temor de que esa amplia zona de libre comercio lo que haga sea inundar el mercado hindú de productos chinos, y que la industria manufacturera, justamente en lo que vos estabas tocando, se vea perjudicada, ¿no? Y ve sospechosamente, dentro de ese acuerdo, como uno de los efectos derivados del nacimiento de ese acuerdo y su entrada en vigor, lógicamente, que productos agrícolas australianos o neozelandeses puedan dañar ese sector de la economía hindú, que, como se sabe, está bastante desarrollado. Entonces declaraba un portavoz del Ministerio Indio de Asuntos Exteriores que ellos han tomado esa decisión guiados por el impacto que este acuerdo va a tener sobre la ciudadanía india, ¿no? Entonces... Ahora, ahí sí, sin embargo, bueno, está circunscrito de alguna manera a los países firmantes, a estos 15 países. Sí, pero no queda cerrado a la futura y próxima incorporación de la India. Lo que pasa es que, por ejemplo, Europa, para poder establecer comercio con estos países, así como ha hecho con Nicaragua, tiene varios requerimientos que incluyen el tema laboral, por ejemplo, el tema de los derechos laborales, el tema de medio ambiente también, protección del medio ambiente, el tema de trazabilidad, por ejemplo, cuando se trata de productos que tienen que ver con el sector agropecuario. Entonces, digamos que de alguna, es decir, va a permitir el comercio entre estos países, pero no necesariamente va a permitir o va a favorecer el comercio con otras regiones. Bueno, no perdamos de vista, como creo que está claro, que aquí el líder es China. De China, sí. Y China tiene negociaciones avanzadas bilateralmente hablando con la Unión Europea. Yo pienso que en ese marco, por muchas nuevas ventanas negociadoras que se abran, se van a mantener las relaciones. Porque en el momento que se incorpore la India con esta asociación económica integral regional, que es como se denomina en español, estaremos en presencia del 47% de la población mundial. Estamos hablando de 3.400 millones de personas. Estamos hablando del 32.2% del Producto Interno Bruto mundial, lo que significa 20,6 billones de euros, bastante más en dólares, ¿no? Y va a significar el acaparamiento por parte de esa asociación, una vez incorporada a la India, insisto, del 32.5% de la inversión global y del 29% del comercio mundial.
Entonces, quiero decir que se abrió no es nada insignificante. Y para la política exterior china y su economía en particular, viene a ser un espaldarazo indudable a nivel económico y político, ¿no? Porque viene a consolidar su influencia en toda la región del Asia y el papel, y fortalece el papel que está buscando para consolidarse como líder global del multilateralismo frente al unilateralismo encabezado por Trump. Está tan... Ahora, con esa política unilateral, ¿qué tanto es probable que Estados Unidos brinque y diga, bueno, a ver, Tailandia, nosotros tenemos comercio, pero si vos estás comerciando con China, que es con quien yo no quiero comerciar o con quien tengo problemas de comercialización, te la voy a aplicar a vos también? Bueno, es que por eso te digo, ahí no es, más bien China va a ser el escudo comercial de los socios. No olvidemos que ahí están socios tradicionales de los Estados Unidos, como son Japón y Corea del Sur. Sí. Entonces, está por verse, ¿no? Habrá que esperar un poco a la ratificación parlamentaria del acuerdo creador de la asociación económica integral regional, y para ver si de aquí a esos momentos que se esperan en comienzos del 2020, del año próximo, hay alguna variante, se rebaja o se incrementa la tensión comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Eso es parte del panorama que cabe esperar. Pero ¿qué quiero decir? Inaugura un nuevo periodo de las relaciones internacionales, se quiera o no se quiera, en este incipiente mes de noviembre. Y con un mercado, ya daba los números, las cifras de la representación mundial de ese mercado, que es impresionante. Impresionante. Y si lo sumamos al panorama político interno de Trump en los Estados Unidos, pues ya podemos sacar otras conclusiones. Ok, hablemos de Trump, hacemos una pausa, hablamos de Trump al regresar. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Dice el presidente Trump que ha insistido en una cacería de brujas en su contra, emprendida por los demócratas, que lograron la semana pasada en el Congreso que se aprobara la forma en que debía de llevarse una investigación, lo que se llama un juicio político, un impeachment, por la conversación del presidente Trump con su homólogo ucraniano, con Zelensky, pidiendo que se investigara a su oponente, a su rival político, eventual rival político, el ex vicepresidente Biden, sus negocios y los de su familia en Ucrania, a cambio de facilitar la ayuda estadounidense a aquel país. Bueno, lo que pasa es que va trascendiendo y comienza a verse con alguna claridad, sobre todo después de las declaraciones del teniente coronel Vindman, el mayor especialista en temas ucranianos del Consejo de Seguridad Nacional, en la misma Casa Blanca. Que casi dice que se le ponía la piel de gallina y se le paraban los pelos oyendo la conversación. Sí, porque dijo muy claramente de que a él lo alarmó esa conversación, ¿no? Porque estaba abiertamente condicionando eso que vos decías antes, el congelamiento de una ayuda bilateral, ¿no?, norteamericana a Ucrania, a que la parte ucraniana investigase más decididamente las andanzas económicas o comerciales o financieras del hijo de Biden en Ucrania. Pero eso no es todo. El paso que dio el Congreso norteamericano, la Cámara Baja, sí, liderada por los demócratas, por 232 votos a favor contra 194 en contra, lo cual significa, se comprende por la mayoría demócrata. Pero eso significa ya la judicialización de Trump.
porque eso va a permitir, entre otras cosas, que el próximo miércoles comparezca obligatoriamente a declarar John Bolton. ¿Qué va a decir John Bolton? Está por verse, ¿no? Sí. Las especulaciones es que va a declarar en contra de Trump, como efectivamente las declaraciones de Vindman, del teniente coronel, pues no pueden ser favorables a Trump, se quieran ver como se quieran ver. Y si a eso le añadimos que un tribunal neoyorquino, ¿ya? Y en su sala de apelaciones, se ha negado a permitir que Trump no presente sus declaraciones de impuestos de los últimos 8 años, que están siendo solicitadas por el fiscal de Manhattan, de nombre curioso y casualmente Cyrus Vance, ¿no? Para efectos de determinar si efectivamente Donald Trump pagó de su bolsillo $130,000 y más a dos famosas modelos tipo Playboy con las que sostuvo algún tipo de relaciones, ¿no? Entonces, parece que estas declaraciones de impuestos son determinantes para eso. Y ya la primera sentencia había sido apelada, la del juez Víctor Marrero, que desde hace un mes había desestimado la petición de Trump. Entonces fue apelada y el Tribunal Federal de Apelaciones rechazó el argumento, porque ¿qué alegaban los abogados de Trump? De que Trump es inmune mientras sea presidente, ¿ya? Sí. Entonces, le dijeron que eso no es así. Entonces ellos dicen que si el Tribunal Federal neoyorquino niega esa inmunidad, van a subir hasta el Tribunal Supremo para intentar evitar que las finanzas trumpianas, nunca mejor dicho, sean examinadas con los finos que se sabe. Esa causa la está llevando el fiscal neoyorquino. Sí. Lo que pasa que ya, a propósito, sí es hijo de Cyrus Vance. De Cyrus Vance, sí. Que fue vicepresidente. No, secretario de Estado, sí. Secretario de Estado, de Jimmy Carter. En el gobierno de Jimmy Carter, efectivamente. Sí. Además, todo esto se polemiza más, o se agudiza más, porque ya es conocido que Trump, para efectos fiscales, no para otra cosa, ha decidido cambiar oficialmente su sitio de residencia de Nueva York a la Florida. Donde, como se sabe, en el estado de la Florida, la carga tributaria es menor que en Nueva York. Sí. ¿Ya? En principio, esa decisión no debería afectar al caso, en principio. Pero tal y como están las cosas, ya no se sabe. Y si a eso le añadimos, no sé si vieron la audiencia o vieron la última comparecencia televisiva de Trump diciendo que está construyendo un muro en Colorado, que es fronterizo con México. Y después él mismo se dio cuenta de lo que se dijeron de eso y quiso hacer chacota del cosa. Hay un clip que es muy revelador de todo eso. Y luego parece que hay también, para leer muy rápidamente, esta mañana no fijé bien los detalles, declaraciones de Paul Manafort, que como se sabe fue jefe de la campaña presidencial de Trump, que terminaran después mal, son otros 100 pesos, ¿no? En la línea de la trama ucraniana. O sea, declaraciones tampoco nada favorables al rol de Trump, condicionando la ayuda norteamericana a Ucrania a que la fiscalía ucraniana se viera incentivada, por así decirlo, a investigar a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Ese es el panorama de Donald Trump al comenzar noviembre, el saldo que le deja su Halloween político particular, el saldo de la tuitopatología que hemos comentado más de alguna vez, y de el Día de los Fieles Difuntos. Ahora, es decir, de repente es escandaloso de alguna manera que en los Estados Unidos se esté investigando al presidente por querer investigar o meter a un supuesto aliado
para investigar a un oponente político. Pero no es escandaloso que utilice o no los fondos federales, los fondos de los Estados Unidos para hacerlo. Porque el asunto es que no es tanto la utilización de los fondos, es decir, de lo que no le iba a dar a los ucranianos si no le daban información, sino el hecho de decir que va a investigar a su asunto político. Así ¿sí? es. Eso es lo que se está investigando. Pues. Y que utilice esos, por decirlo así, sí. métodos de investigación, que no solamente no son nada ortodoxos, sino que ya rayan en la ilegalidad. Es particularmente si quien lo hace es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y en el caso que lleva el fiscal de Manhattan, Sue Vance, exigiendo las declaraciones de impuestos de Trump de los últimos 8 años, no hay que perder de vista que, como comentamos, que el anterior abogado de Trump, que es el que hizo los pagos a las dos, a una de apellido Daniels, a la Stormy Daniels y a la otra, y a la modelo, la actriz porno Stormy Daniels, y a una modelo de Playboy, Karen McDougal, a la primera le pagó $130,000 y a la segunda, a la McDougal, $150,000. Y esos pagos fueron inmediatamente antes de las elecciones del 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca. Y Cohen, el propio Cohen, declaró a los investigadores que él hizo esos pagos por orden directa de Trump, ¿no? Entonces Cohen, que está purgando una pena de 3 años de prisión porque violó las reglas de financiación de las campañas electorales, obviamente la campaña de Trump, ahora está cooperando con la investigación dirigida por el fiscal Vance, ¿no? Y ahora ya no le queda de otra. No le queda de otra. Pero esa sería como una segunda vía judicial abierta. Un segundo acto, digamos. Eso es complementario del impeachment, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Y los rusos qué tanto tienen que ver en esto? Pues, porque es decir, ahora todos se lo achacan a los rusos. Seguramente en el imaginario que pretende sembrar a nivel internacional y nacional Trump, sean parte de esa casa de brujas que él denomina. Ahora, para los estadounidenses es de alguna manera más escandaloso el tema de elevación de los impuestos que lo de Ucrania. Claro, por eso la lucha es más cerrada, si se quiere, y más encarnecida por las consecuencias que puede tener en que en un momento determinado del examen judicial de declaraciones anuales por un periodo de 8 años de Trump, de todas sus finanzas, aparezca ahí que uno utilizó esa suma, $280,000, para comprar el silencio de una actriz porno y de una modelo con quien tuvo devaneos en el mejor de los casos. Sí. Hay que recordar solamente sobre todo en la moral pacata y ultraconservadora de la mayoría de los republicanos. Pero yo te digo, hay que recordar, y solamente por el hecho de recordar lo que el famoso mafioso Al Capone no cayó por mafia, sino por evasión fiscal. Ahí fue donde cayó. Sí. Y también hay que recordar, a propósito de escándalos disquesexuales, cómo perdió la presidencia de Estados Unidos Al Gore por un escándalo de esas características. Así que no le pintan bien los aires primerizos de noviembre al señor Trump. Pero con todo y todo, es decir, de una u otra forma, estos hechos que él, ya decía yo, el tema del Congreso, él lo ha calificado como una cacería de brujas, pero hace que ocurran otro tipo de cosas que intenta el presidente Trump justamente para poder desviar la atención sobre esas cosas. Pues, es decir, claro. No sé, para él fue un tremendo golpe de suerte, de alguna manera, por ejemplo, lo de Baghdadi, porque eso le restó de alguna manera, o le dio un pequeño respiro. También hay que decir que es una película, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque
él se ha dedicado a airear la película para presentarlo como un inmenso triunfo, ¿no? Sí. Que ha tenido bastante menos eco que el operativo que en su día dirigió Obama, ayudado por Hillary Clinton, contra Osama Bin Laden, y en tanto que dirigente de Al Qaeda, ¿no? Pero bueno, sí, no sé hasta qué punto esa distracción de la atención mundial y norteamericana en particular le haya sido efectiva. Habrá que ver la evolución de los acontecimientos que comentábamos. Si el golpeado y diseminado Estado Islámico confirmó la muerte de Baghdadi y anunció el nuevo líder, que no precisó ahora. Pero al mismo tiempo anunció represalias en contra de Estados Unidos. De alguna manera eso, yo nada más me acuerdo de George W. Bush, y cómo las Torres Gemelas fueron, es decir, el 11 de septiembre para él fue un tremendo favor político, pues, porque estaba en el momento más bajo de su popularidad. Sí. Lo que pasa es que obviamente los puntos de comparaciones son espinosos en el mejor de los casos, ¿no? Sí, pero con todo y todo, es decir, imagínate vos un ataque masivo como promete el Estado Islámico en territorio de los Estados Unidos, aúna a los estadounidenses tras su... Bueno, pero tampoco está... pese a cualquier cosa. Sí, pero en ese contexto del 11 de septiembre y las torres, suponiendo que haya sido un ataque islámico y no la versión que en más de un libro de que fue un autoataque orquestado desde el Pentágono, la CIA, esos oscuros mecanismos de espionaje, contraespionaje y de guerra encubierta y demás. Entonces, estaría por verse hasta dónde Trump podría apostar por argucias de ese tipo, ¿no? Pero bueno. Sí, no, y yo pensando especialmente, mal pensando, si vos querés, en que va a proceso electoral los Estados Unidos ya el próximo año, pues. Pero bueno, en fin. Hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, tal vez tocando un poquito América Latina. El presidente Nayib Bukele decidió expulsar de El Salvador a miembros de la delegación diplomática del gobierno de Venezuela, y la respuesta fue recíproca, pues, por el gobierno venezolano. Para algunos se trata de justamente de lo mismo de Trump, de una cortina de humo ante los problemas que tiene el presidente Bukele en El Salvador, que ha prometido, y la verdad es que se encontró con que es fácil del diente al labio decir cosas, y otra cosa es tener enfrente al toro. Sí, pero es que no solamente expulsó a la representación diplomática venezolana en pleno, sino que reconoció a Guaidó. Sí. ¿Ya? A Guaidó, que cada vez está más desaparecido, creo yo. Y yo creo que más solo, pues, sí, internacionalmente. No perdamos de vista que 120 países, por muy movimiento de países no alineados que sea, o no tenga el suficiente eco en esta parte del mundo, o en los medios controlados por el Departamento de Estado y compañía, pues, para que se entienda mejor, apoyaron la legitimidad del gobierno que preside Nicolás Maduro, ¿no? Y no solamente eso, pues tampoco, mucho menos eco ha tenido la clausura el día de ayer en La Habana del tercer Congreso Antiimperialista. Ya con la presencia de Maduro, ¿no? Y delegaciones de buena parte, no solamente de los países del ALBA, sino incluso del movimiento de los no alineados.
en contra de esta, o sea, declarando la solidaridad en este caso particular, no solamente con Maduro, sino con la situación de Evo Morales en Bolivia, donde ya la oposición ha dado la espalda incluso a Carlos Mesa, al candidato más votado de la oposición por la Alianza Comunidad Ciudadana. Y no solamente le han dado la espalda, porque si las peticiones iniciales fueron que hubiese primero una auditoría, la auditoría se está haciendo de acuerdo con la OEA y va a durar 2 semanas, pero entonces ya de pedir una auditoría pasaron a exigir a una segunda vuelta incondicionalmente. Ya no piden ni auditoría ni segunda vuelta, sino que Evo Morales, ya declarado oficialmente presidente electo por el organismo electoral plurinacional, que es como se denomina el electoral boliviano, renuncie. Y entonces ya no solamente estamos en eso, sino que estas organizaciones populares que pretenden ser ahora organizadas y dirigidas por un miembro de la élite santacruceña, Luis Fernando Camacho, ¿ya? Están planteando que lo que tiene que hacer son nuevas elecciones previa renuncia de Evo Morales, y entonces que quieren elecciones en que ni Evo Morales ni Carlos Mesa sean los candidatos. Y entonces el análisis especulativo en buena lógica de analistas bolivianos es que lo que quieren estas organizaciones, que los líderes cívicos aglutinados en torno a ellas, las que han estado tratando de tomarse las principales instituciones oficiales y públicas de Santa Cruz, que es como quien dice la capital de la oposición, ¿no? Sí. Y donde se nuclea la mayor parte de los capitalistas bolivianos, ¿no? Entonces, lo que estos líderes cívicos plantean es nuevas elecciones sin Evo y sin Mesa, porque lo que quieren es participar ellos con candidaturas propias, ¿no? Sí. Entonces, pero el anuncio que hace este señor Camacho es realmente alarmante, porque dice, le dimos 48 horas para que renuncie. Bueno, pues ya dicho sea de paso, ese ultimátum de 48 horas se venció, si mal no recuerdo, esta mañana. Ya, ¿no? este lunes. Si no lo ha hecho, dice, a las 7 de la noche. Es decir, ahora serían aquí a las 4 de la tarde, hora de Nicaragua, ¿no? Sí. A las 4 de la tarde, hora de Nicaragua. Si no lo ha hecho a las 7 de la noche, dice, vamos a tomar medidas. Y en un tuit habla de incendiar el país. Sí. Es decir, el pronóstico bajo esa perspectiva es violencia, crear violencia en Bolivia. Sí, no, pues eso estamos claros. Y la denuncia puntual y oportuna de Evo públicamente fue que lo que está en marcha ya hace rato es un intento de golpe de Estado, darle un golpe de Estado orquestado, dice, ¿no? Sí. Y con el respectivo eco en la derecha nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto estamos hablando de ultimátum, de amenazas de incendiar el país, pues el ministro de la presidencia boliviano, Juan Ramón Quintana, ha hecho una llamada a defender el gobierno, incluso creando en Bolivia un nuevo Vietnam, dijo así literalmente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las clases medias incorporadas a la oposición y que han protagonizado, o sea, de alguna manera esa masa de desgaste que ha sufrido en el apoyo popular, Evo Morales, ¿ya? Estas clases medias, ¿qué es lo que están demostrando? Que tienen una motivación, por errada que sea, verdadera, ¿no? Y que no desisten con facilidad ni se asustan, como creyó en principio Evo y sus apoyos, ¿no? Sí. Entonces, no olvidemos que de alguna manera u otra, o sea, Santa Cruz es la ciudad más próspera desde el punto de vista económico, en tanto abunda el capital ahí, está paralizada desde hace 11 días. Y que las grandes masas organizadas alrededor del movimiento al socialismo y que apoyan a Evo Morales
tuvieron que diseñar una especie de cerco a Santa Cruz. ¿Ya? Que eso, dicho sea de paso, es importante destacarlo, hizo que la tensión rebajara este fin de semana. Y si le añadimos que como el fin de semana coincidía con la celebración del Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, que en las tradiciones ancestrales de los pueblos del altiplano boliviano, o de las etnias, ¿no? Ese Estado plurinacional, duran varios días, pues entonces hubo un efecto enfriador de lo caliente que estaba la situación, ¿no? Entonces, así es que están las cosas. Lo que pasa es que, hablando popularmente, en dos platos, la cosa se ha puesto coloradita, color de hormiga, ¿no? Y este Camacho, este Luis Fernando Camacho, es un jovencito que no tiene partido, es un católico recalcitrante, obviamente pertenece social y políticamente hablando a la élite más dominante de Bolivia, de Santa Cruz, ¿ya? Y está tan posesionado de su papel que hace poquito Mesa lo llegó a visitar para hablar de la situación y del rumbo del movimiento que preside este Camacho, y se negó a recibirlo. Entonces, quien se está perfilando a pasos agigantados como líder de la oposición a Evo Morales y su gobierno y su triunfo electoral por él, y reclamando, ya independientemente de cuáles sean los resultados de la auditoría acordada con la OEA, no segunda vuelta si se apreciaran irregularidades, que entiendo que es uno de los acuerdos fundamentales para la auditoría. Y irregularidades suficientes. Suficientes, ¿no? Y para que el dictamen resultante de esa, o los resultados de esa auditoría, fuese vinculante, que además fue aceptado, ¿no? Sí. Eso no le basta a Fernando Camacho y compañía, nunca mejor dicho. Sí, porque es decir, lo que quieren es nuevas elecciones y donde no estén ni Evo Morales ni Carlos Mesa. En algunos medios se habla de los grupos cívicos. Sí, pero el civismo por este señor. El civismo deja mucho que desear. Ese es un canto, pero además, por este señor de sirenas violentas. Señor que dice el gobierno tiene 48 horas para irse, pero no estamos derrocando un gobierno. Así es. O alguien que dijo en un momento de estado, en un momento determinado, en un pretendido diálogo, ya que no sonará a todo, esto no es una mesa de negociación, sino una mesa de rendición, o un obispo que desde su carácter de portavoz de una conferencia episcopal dijo, dése usted cuenta, señor presidente, que esto es una revolución. Habráse visto en una primera sesión de diálogo transmitida en vivo y en directo, marcando un récord mundial de disque negociación jamás transmitida en vivo, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas. ¿A qué suena? Que si sonará a Gene Sharp y a su famoso golpe suave, no sé. Que si sonará a Primavera de los Colores. Una vez más, hay que atenerse a las sabias palabras del Evangelio, ¿no? Quien tenga ojos para ver, que vea, oídos para escuchar, pues que oiga. Y si sabe qué hacer con la discreción, pues que se calle. Pero fíjate, mencionaste ahorita la primavera de colores, ¿no? Ya se está hablando de primavera en América, pero no solamente en Irak, en América Latina, con el tema de Ecuador, el tema de Chile. Fíjate que no meten ahí el tema de Bolivia, que es una cosa aparte, pero sí en Ecuador y en Chile, que se trata justamente de movimientos que nada tienen que ver con lo de Bolivia, son totalmente aparte. Pensó el presidente Lenín Moreno en Ecuador que las cosas se solucionaban con el acuerdo al que llegó con el Consejo, con la Coordinadora Nacional Indígena,
pero no le ha salido así el asunto. No. Es decir, sigue teniéndolas complicadas. Lo que no tiene es manifestaciones en la calle en este momento, ¿verdad? Que no es la situación de Chile. En Chile la gente sigue está en la movilizada. calle. La gente Porque sigue es en que, la calle. claro, es que no tienen el mismo patrón. Sí. ¿Ya? El caso de Bolivia, que lo de Ecuador y lo de... Porque, por ejemplo, Chile es paradigma, está demostrando cada día que pasa que Chile no era el modelo económico ideal, ni muchísimo menos, ¿no? Sí. Y está demostrando... Ni económico ni social. Ni social y mucho menos político. Y está demostrando, desde los 3 puntos de vista, cuán profético fue el discurso último de Salvador Allende, porque entonces ahora las grandes alamedas no solo se han abierto, sino que el pueblo las mantiene abiertas, Sí. para ejercer esa libertad de pensamiento, de expresión y de reivindicación con las que el Fondo Monetario Internacional o los modelos macro y microeconómicos no contaban, ¿no? Sí, sí. Y en Ecuador va por el mismo camino. Cosa que no se puede decir en el caso boliviano, porque nadie puede negar, por mucho que se cuestione la legitimidad por hoy, porque estén cuestionando la oposición o esas organizaciones cívicas que quiere ahora aglutinar y autoerigirse líder este muchacho Luis Fernando Camacho, el crecimiento sostenido de la economía boliviana, la reducción de la pobreza, ¿no? Lo que ha determinado en definitiva que Evo Morales haya ganado las elecciones de manera legítima, muy cuestionada que estén hoy mismo por la oposición, para un 4º mandato. O sea, esas son diferencias sensibles, ¿no? Sí. Y quiero decir, situación boliviana con respecto a la chilena y a la ecuatoriana. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua. Humberto, mencionaste en la primera parte el tercer Congreso Antiimperialista. Sí. ¿Ah? Ese se realizó en La Habana, en Cuba. Sí, Concluyó este fin de semana. Decíamos con el apoyo a la revolución, al gobierno venezolano. Sí, a la revolución bolivariana. Pero además al presidente Nicolás Morales. Maduro, al presidente Evo Morales, Sí. al presidente Daniel Ortega, en el caso particular de Nicaragua, con un saludo al triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Que por ahí vi un artículo que dice Trump tiene el ojo puesto ya sobre Fernández. Sí, y ahora que su primera visita, hoy está platicando Alberto Fernández con Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? Y por supuesto con un saludo al despertar de Chile o a la apertura, textualmente el Congreso del presidente cubano Díaz-Canel citó nuevamente las palabras proféticas de Salvador Allende relativas a la apertura de las Alamedas de nuevo, ¿no? Donde caminan los hombres y mujeres libres, ¿no? No solamente de Chile, yo creo que en buena medida las grandes masas populares de América Latina se sienten representadas e identificadas con los hermanos y hermanas chilenos, ¿no? Que continúan en pie de lucha, pese a los retrocesos de Sebastián Piñeira, ¿no? No le ha bastado echarse atrás con la famosa tarifa del metro chileno. De pedir la renuncia de su No gobierno. le ha bastado con la renuncia de su gobierno prácticamente en pleno, 8 ministros nuevos. No ha bastado con que renunciaran, no le quedó de otra, a la organización de 2 cumbres mundiales de alto calibre, la cumbre del cambio climático, que se ha trasladado para celebrarse en Madrid, pues, dada la renuncia de Chile, y la cumbre de los 20 países más ricos, ¿no? del mundo. Entonces, ese Congreso antiimperialista no solamente ha sido caja de resonancia, sino una asamblea decisiva para el apoyo por escrito de los pueblos y países ahí presentes y delegados, pues representándolo al más alto nivel posible. Sí. ¿Cuántos países había En en este congreso? Pues
prácticamente tantos como países no alineados, más allá de los países que integran el Foro de Sao Paulo, de los países que están organizados en el ALBA o en la CEDEAL, en la Comunidad de Estados de América Latina, en la CELAC, perdón, de Latinoamérica y el Caribe, sí. ¿verdad? Pero bueno, algunos de ellos son reincidentes, por decirlo de alguna manera, porque pertenecen al mismo tiempo a varias organizaciones. Sí, claro. Es que ahí estaba la República Árabe Saharaui Democrática, el Estado palestino. Estamos hablando de más de 100 países representados en este Congreso. Es decir, lo que dicen no es nada despreciable. No, el problema es el escaso eco que tiene en los tradicionales medios de comunicación audiovisuales del denominado mundo occidental, al que el Departamento de Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, calificó de mundo libre, ¿no? Sí. Como si la libertad fuera patrimonio de una ideología capitalista, por decirlo de alguna forma, pero bueno. Ok, antes de concluir, ya que dijiste libertad, igualdad, bueno, pienso fraternidad. No, eso no lo dije yo. No dijiste eso, pero yo pienso inmediatamente en eso y pienso en el presidente Macron. Claro. Sí. Pues pero es que la libertad, la igualdad y la fraternidad, esa trilogía famosa del disque liberalismo nacido de la Revolución Francesa, por no decir que de la guillotina, porque le podría dar, y que es digamos que el sustrato de raíz de eso que llamamos pensamiento liberal, o que le llaman pensamiento liberal, debe estarle preocupando muchísimo a este disque liberal, porque él se autoproclama liberal de nuevo tipo, Emmanuel Macron, porque resulta que, sin ir más lejos, los sondeos que publicaban los principales periódicos, hablo del Journal de Dimanche, el periódico de los domingos en Francia, lo que están diciendo es que Marine Le Pen, extrema derecha donde las haya, y Emmanuel Macron hoy por hoy están técnicamente empatados, 28 o 27% en las tendencias de voto para presidente, ¿no?, de la República, hasta el punto que los titulares de diversos medios de comunicación, no solo franceses, sino europeos, dicen por primera vez Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia, en una perspectiva histórica. Una cosa que hace 4 o 5 años era impensable. Cualquiera se hubiera carcajeado de escuchar una cosa como esa. Entonces, en definitiva, los principales analistas políticos, no solo franceses, insisto, sino que de la Unión Europea, coinciden en el mismo mensaje: el paisaje político francés está y estará dominado durante mucho tiempo por el duelo a primera sangre, casi como quien dice muerte, desde el punto de vista político, entre Le Pen y Macron. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Pues ratificar lo que ya se sabía, o sea, confirmar que desde el punto de vista histórico y obviamente político se hunden las formaciones políticas históricas de Francia. Estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de los conservadores del Partido Republicano, por ejemplo, estamos hablando de los centristas o de los comunistas de la Francia insumisa de Mélenchon, ¿no? Entonces, porque para que nos hagamos una idea, el nuevo primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, solo podría obtener entre el 2,5% y el 3% en una primera vuelta presidencial. El líder conservador, Xavier Bertrand, solo lograría un 10%. Más que los socialistas. Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de la extrema izquierda, anda en un 11% de intenciones de voto. El líder ecologista, Yannick Jadot, anda entre el 7,5% y el 9% de las intenciones de voto. Y ya veíamos cómo Le Pen y Macron se mueven. Hoy está una en el 27, mañana está ella en el 28 y viceversa con respecto a Macron, ¿no? Entonces, lo que está visto es que ese empate técnico se reproduciría en una primera vuelta presidencial y tendrían que ir a una segunda vuelta donde sí, Macron podría volver a ganar por 10 puntos, que es como ocurrió. Sacó 55 contra 45 de Le Pen, pero
todas las encuestas, todos los sondeos señalan, apuntan que la tendencia actual es el retroceso y en el mejor de los casos el estancamiento de Macron. ¿Ya? O retrocede o viéndolo favorablemente se estanca. Sí. De manera que esa visita a China del presidente francés tendrá que optimizarla para tratar de consolidar su pretendido liderazgo de la Unión Europea, toda vez que doña Angela Merkel va de salida. Así es, esa pretensión de querer ser líder. Vamos a ver qué le pasa. Vamos a ver también qué es lo que ocurre en España, que este domingo van a las cuartas elecciones, ¿no? En un par de horas, dentro de 2 horas, hora de Nicaragua, estará comenzando el último debate previo a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, de este domingo próximo, entre los candidatos más connotados, ¿no? Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato por el Partido Socialista Obrero Español, Casado por el Partido Popular, Alberto Rivera por Ciudadanos, Pablo Iglesias por Unidos Podemos e Íñigo Errejón, disidencia de Unidas Podemos, de Podemos en particular, como candidato por la nueva formación política que se denomina Más País. Eso es lo que llevan a Vox, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Mientras tanto, continúan las movilizaciones de la izquierda y no izquierda independentista catalana. El día de hoy se entregaba en Barcelona, en Barcelona, un premio denominado Princesa de Girona, que es Leonor, la heredera de la corona española, y con la presencia de los reyes y de la princesa heredera y su hermana, ¿no? La infanta que le llaman, y las manifestaciones de rechazo a las puertas del Palacio de Congresos de Barcelona a la presencia de los reyes, pueden verla en cualquier medio de comunicación audiovisual español o europeo, rechazando la presencia de Felipe VI y Letizia. Veremos hasta dónde el proceso, la sentencia sobre el proceso y la permanencia de las pulsiones independentistas y autodeterminantes de Cataluña inciden en los resultados de las elecciones generales españolas. Hay muchos que están apostando a eso para poder lograr mejorar posiciones, aunque las encuestas no hablan acerca de mejorar posiciones casi para nadie. No, casi por eso en más de una ocasión lo hemos dicho y hemos coincidido, no hay nada para nadie hoy por hoy, pero en cualquier caso también bastantes encuestas apuntan al deterioro de la posición política, por tanto del apoyo electoral que pueda concitar y lograr el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre este 10 de noviembre. Gracias, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.